Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, es un gozo nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Creo que es la única oportunidad que me va a tocar el día de hoy, así que quiero aprovechar bien el tiempo. He rogado que el Señor me ayude para hablar conforme a su voluntad y poder edificarles con la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, muchas gracias por tu palabra. Es dura, Señor, pero es necesaria para nuestras almas. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero es tu gracia, Señor, para corregirnos, para santificarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, gracias. Te ruego, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu nos hables, nos des entendimiento, un corazón humilde, Señor, para postrarnos delante de ti y temer delante de tu palabra. Ayúdanos en este tiempo, que tu misericordia sea sobre nosotros. Esperamos en ti, Señor. No confiamos en el brazo del hombre, pues nadie es suficiente, Señor, para hacer tu obra. Ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de la iglesia, ¿cierto? Y en la primera oportunidad habíamos mencionado que a veces cometemos ciertos errores cuando utilizamos la palabra iglesia, ¿sí? El error más común es utilizar la palabra iglesia para referirse a un local, a un edificio, ¿cierto? Voy a la iglesia, entonces te estás refiriendo que vas a un local, a un edificio. Pero la Escritura nunca utiliza el término iglesia para referirse a un lugar, sino que cuando la Biblia habla de la iglesia del Señor Jesucristo se refiere a los creyentes, a su pueblo, a sus hijos, a personas, no a un lugar. Por eso, cuando Timoteo dice que la iglesia es la casa del Dios viviente, no debemos de pensar que se está refiriendo a un lugar, pues Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Si vamos a Hebreos capítulo 3, verso 5, podemos leer así: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces este pasaje nos enseña que la casa de Dios, ¿quién es? Nosotros. La esposa de Cristo somos nosotros. La iglesia de Cristo somos nosotros, los hijos de Dios, no un local. Ahora, otro error muy común cuando se utiliza la palabra iglesia es pensar que la iglesia de Cristo son todos aquellos que se congregan en un lugar. Pero tampoco es cierto. La iglesia de Cristo son sus hijos. Podríamos estar en un lugar 1000 personas congregadas, pero no necesariamente las 1000 personas son la iglesia del Señor. Por eso es muy importante que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿son parte de la iglesia de Cristo todos aquellos que se congregan cada domingo?
¿Son parte de la iglesia de Cristo todos aquellos que poseen una Biblia y la llevan bajo el brazo? ¿Son todos aquellos la iglesia de Cristo los que se han bautizado o participado de la cena del Señor? Son preguntas muy importantes, muy importantes. Hay un pasaje en la Escritura que nos ayuda a resolver esa y otras preguntas más. En Hechos capítulo 2, verso 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra traducción dice así: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Qué nos enseña eso? Que los que son parte de la iglesia de Cristo son los salvos, los que el Señor está salvando. Podríamos estar 100 personas, pero no las 100 son la esposa de Cristo, no las 100 son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son solamente aquellos que han experimentado la salvación de Dios en sus vidas. Muy importante. Por eso la Escritura dice que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es pueblo de Dios? Aquel que ha sido quitado de las tinieblas y ahora está en un reino de luz. Si has experimentado eso en tu vida, eres parte del pueblo de Dios. Si no, no lo eres. Eso nos enseña, hermanos, que lo que me hace parte de la iglesia de Cristo no es el bautismo. Te pongo un ejemplo. Simón el mago, ¿se bautizó o no? Sí, pero estaba en prisión de oscuridad. No era creyente. Es decir, una persona podría bautizarse, pero eso no lo hace acepto delante de Dios. Personas podrían estar predicando el Evangelio, pero eso no los hace parte del pueblo de Dios. Muchos que estaban con Pablo se apartaron, se fueron al mundo. El participar de la cena del Señor no me hace parte de la iglesia tampoco. Cualquiera podría hacerlo. El tener padres cristianos no me hace parte de la iglesia de Cristo. Vemos casos en la Escritura de padres creyentes, pero sus hijos no. David, ¿cierto? Lo que nos hace parte de la iglesia es la salvación de Dios, la salvación del Señor, poderosa. Ahora, este pasaje nos muestra algo muy importante. ¿Quién añade a la iglesia? Dice, y el Señor, no los hombres. Ni yo puedo agregarme a mí mismo a la iglesia, ni yo puedo agregar a otro a la iglesia. Esa obra la hace el Señor. No hay obra alguna que yo pueda hacer para formar parte del pueblo de Dios. Esa obra la hace el Señor. Él engendra a sus hijos. Por eso Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de voluntad de Dios.
Y tampoco nosotros podemos engendrar hijos para Dios. Nosotros únicamente hemos sido enviados a predicar el Evangelio fielmente. El Señor engendra a sus hijos, no nosotros. No tenemos el poder para hacerlo. Claro que no. El Señor salva. El Señor salva. Entonces, claramente podemos ver que las Escrituras enseñan que aquellos que son parte de la iglesia son los salvos. Hermanos, no todos aquellos que forman parte de una lista, de una membresía y que sus nombres están inscritos son parte de la iglesia del Señor. Pueden ser considerados como asistentes a la iglesia local, pero no necesariamente eso significa que su nombre está escrito en el libro de los cielos. El estar en un libro humano, tu nombre allí, no hace que estés en el reino de los cielos. No. Lo que te hace parte del pueblo de Dios es la salvación del Señor. Entonces aquí debemos de hacernos algunas preguntas. ¿Cómo puedo saber entonces si he conocido la salvación de Dios o no? ¿Cómo puedo saber si Dios me ha salvado? ¿Cómo puedo saber si mi corazón ha sido cambiado? ¿Cómo puedo saber si soy parte de la esposa de Cristo o no lo soy? Son preguntas, hermanos, muy importantes. Ahora, antes de considerar eso, quisiera hacer otra pregunta. ¿Es posible saberlo? ¿Es posible saber si soy salvo o no? ¿Es posible saber si una persona conoce al Señor o no? ¿Por qué pregunto esto? Porque algunos creen que no. Dicen esto: tú no tienes ninguna autoridad para juzgar. Tú no puedes ver el corazón. Tú no puedes decir quién es salvo y quién no. Entonces utilizan Mateo 7, donde el Señor dice: no os juzguéis para que seáis juzgados. Pero el Señor no está prohibiendo juzgar. El Señor está prohibiendo el juzgar hipócritamente, porque luego dice: saca lo que tienes en tu ojo para que puedas quitar lo que está en el ojo de tu hermano. ¿Se debe juzgar con justo juicio? Ahora, es cierto, no podemos ver los corazones, es verdad, pero sí se pueden ver los frutos del corazón. El Señor dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, por las palabras, pensamientos y conducta de una persona se puede saber qué tipo de corazón tiene, si pertenece al Señor o no. Por eso en Mateo 7, si me pueden acompañar, por favor, cuando el Señor habla de los falsos maestros, dice esto, pero es algo que se puede aplicar a cualquier persona, a cualquiera que viene con apariencia de piedad. Mateo capítulo 7, verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor dice: cuídense, porque habrán falsos. ¿Sí? Cuídense. Ahora, debemos de cuidarnos porque estos falsos vienen disfrazados. Tienen una apariencia de piedad. Por fuera parecen, pero por dentro son lobos. ¿Cierto? Pero el Señor luego dice: por sus frutos los conoceréis. Ellos pueden decir que son de Dios, pueden venir a la congregación, pueden hablar de Dios, pueden tener una Biblia, pueden bautizarse, tomar de la cena, hacer un montón de cosas, pero por sus frutos los vamos a conocer. Su vida va a ser una muestra
si tiene un corazón de piedra o un corazón de carne. Su vida, sus palabras, su pensamiento, su conducta. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando la Biblia habla de frutos, amados hermanos, no pensemos que está hablando de número de personas que le siguen, porque hay muchas congregaciones que creen, yo se los digo porque yo creía eso, que los frutos de una persona es cuántos discípulos tiene. Entonces, cuando el Señor me abre los ojos, yo veo a muchos que eran cercanos, que están enseñando mal la palabra del Señor, voy y les muestro con la Escritura, les digo que no están andando conforme a la voluntad de Dios, que esos hombres no son de Dios, y me dicen, pero mira los frutos. Hay miles de personas. ¿Cuándo la Biblia dice que esos son los frutos de un creyente? Si fuese así, entonces Jesucristo no tendría frutos, porque todos los que le seguían se fueron cuando Él habló en Juan 6. Y cuando estaba crucificado, sus discípulos lo habían abandonado, solamente había uno. Elías también sería un fracasado, ¿cierto? Pero cuando la Biblia habla de frutos, está hablando de una vida de piedad, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, andar en justicia, en fe, en mansedumbre, en humildad. Esos son los frutos de un creyente. Esos son. Por eso luego el Señor dice, allí en Mateo 7, verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, un árbol bueno, ¿qué fruto va a dar? Un fruto bueno. Y un árbol malo, fruto malo. El fruto nos va a hablar de qué tipo de árbol es. De la misma manera, la vida de una persona nos va a hablar si es un árbol que ha sido plantado por el Señor o si es cizaña plantada por Satanás. Muy importante eso, muy importante. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos para ver si están en la fe. Si no se pudiera saber si soy salvo o no, entonces ¿cómo Pablo me manda a examinarme? Si Pablo manda a examinarte es porque es posible saber si eres de Dios o no. Y si Pablo nos manda a cuidarnos de los falsos que vienen disfrazados, es porque es posible saber cuándo una persona es de Dios y cuándo no. Es posible, es posible. Por eso, en esta meditación que no sé si el tiempo nos alcance, Dios nos ayude, quisiera hablar de cuáles son algunos de esos frutos del creyente. ¿Cómo saber si una persona es de Dios o no? ¿Cómo saber si Dios me ha salvado o no? ¿Cómo saber si he nacido de nuevo o no? Y para hacer esto quisiera que me acompañen al libro de Primera de Juan, capítulo 5. ¿Por qué tomo este libro? Porque en el capítulo 5, versículo 13, dice el Señor a través del apóstol, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Uno de los propósitos de esta carta es para que la iglesia pueda examinarse. ¿Por qué? Porque Juan hace algo maravilloso. Él va a presentar cuáles son las características de los hijos de luz y cuáles son las características del hijo de Satanás. Entonces lo pone de una manera clara, o eres o no eres.
Y al meditar en estas palabras, podemos examinar nuestra vida de una manera sincera, honesta, y ver a qué grupo pertenecemos, si a la iglesia de Cristo o aún somos hijos del diablo. Ese fue uno de los propósitos de esta carta. Y está lleno de frutos, pero no los vamos a ver todos, vamos a ver algunos. Amén. Entonces, ahí en el capítulo 5, verso 1, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El día de ayer estuvimos meditando un poco en esto, ¿cierto? Y habíamos visto que para que una persona pueda creer en el Señor Jesucristo, es necesario que Dios obre primero en su vida, dándole un nuevo nacimiento, dándole vida. Pero eso no es lo único que enseña este pasaje. Nos enseña algo más. Nos enseña lo que realmente significa creer que Jesús es el Cristo. Y lo que vemos es que uno de los frutos de una persona que ha nacido de nuevo es que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, esto parece sencillo, pero no lo es. Cuando Juan escribe esta carta, habían herejes, falsos maestros, conocidos como los gnósticos. Tenían diversas creencias, pero una de ellas era esta. Ellos no creían que Jesús era el Cristo. Ellos no creían que Jesús era el Mesías, el Logos, el Verbo de Dios, sino que ellos creían que Jesús simplemente era un portador del Mesías. Es decir, cuando Jesús se bautiza, el Verbo de Dios entra en él. Y cuando Jesús está en la cruz, el Verbo de Dios lo abandona. El Mesías lo abandona. Eso creían ellos, porque ellos creían que lo físico es malo y que lo espiritual es bueno. Entonces Dios no puede hacerse carne. Pero Juan dice, aquel que no cree que Jesús, que el Cristo vino en carne, es un anticristo. Ellos no negaban a Jesús, pero creían en Jesús no conforme a las Escrituras. ¿Qué nos enseña eso? Que un salvo, que un nacido de Dios, no va a creer en Jesús como le da la gana, sino que va a creer en Jesús como la Biblia lo presenta. El mundo entero dice creer en Jesús, pero el Jesús en el cual creen no es el Jesús de la Biblia. Son otros. Pero el que ha nacido de nuevo cree que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías. Y esto tiene mucho significado. Ahora, aclaro algo. Esto no significa que para que una persona sea salva lo tiene que saber todo de Jesús. No es verdad. Porque cuando uno recién el Señor lo salva, recién empieza a conocerle, ¿sí? Pero hay cosas necesarias y hay cosas que son una evidencia de que una persona realmente ha nacido de Dios. ¿Cuáles? Vamos a verlas rápidamente. La palabra Cristo es una traducción de la palabra Mesías en otro idioma. Y esa palabra significa ungido, ¿sí? Cuando nosotros vamos al antiguo pacto, vamos a ver que se solía ungir a 3 tipos de personas: a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Se les ungía como un simbolismo de que Dios los capacitaba para cumplir ese oficio, ¿sí? Ahora, lo interesante es que un rey no podía ser sacerdote a la vez. Por eso Saúl pecó cuando no esperó a Samuel, ¿sí? Ahora, hay un personaje en el Antiguo Testamento, Melquisedec, que sí era rey y sacerdote. Lo maravilloso de eso es que el Nuevo Testamento dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué nos enseña eso? Que en Jesús se cumplen esos 3 oficios: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Una persona
que ha nacido de nuevo cree en Jesús de esa manera, como el profeta de Dios, como el sumo sacerdote y como el Rey de Reyes. ¿Cuál era la función de un profeta? Era oír palabra de Dios y comunicarla tal cual al pueblo. Cuando la Escritura dice que Jesús es el Cristo, significa que Él es el profeta de Dios, pues había prometido el Señor un profeta como Moisés, ¿recuerdan? Lo prometió desde antes. Pero cuando se nos dice que Jesús es el profeta de Dios, significa que Él ha dado a conocer al Padre, que Él es la verdad, que sus palabras no son de hombre, vienen de Dios. Vienen de Dios. Él es la verdad. No una verdad, hermanos, entre muchas. Es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad. No una verdad, sino la verdad. Entonces, una persona que cree que Jesús es el Cristo es una persona que cree que las palabras de Jesús son verdad y se somete a ellas. Por ejemplo, si una persona dice creer que Jesús es el Cristo, pero dice, pero yo no creo que la Escritura sea la verdad, es hecha por hombres, ¿estará creyendo que Jesús es el Cristo? Claro que no, porque no le está reconociendo como profeta, como aquel que vino a traer la palabra de Dios. Yo una vez conocí, y esto fue una vergüenza tremenda, una persona que decía ser cristiana y estaba practicando cosas que no se conformaban a la voluntad de Dios. Entonces yo me acerco y le empiezo a mostrar con la Escritura que estaba andando mal. Y me dice, pero ¿sabes qué? La Biblia fue escrita por hombres, me dice. Una persona que dice ser cristiana, una persona que dice eso, no ha nacido de nuevo. Porque ese es el pensamiento del mundo. Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Sí, la Biblia dice eso, pero yo pienso esto y aquello. Hermanos, el Hijo de Dios no hace eso. El Hijo de Dios ya dejó sus pensamientos atrás, ahora se conforma a lo que Dios dice en su palabra. Aquel que vive rechazando las palabras del Señor, las palabras de la Escritura, entonces no ha creído verdaderamente en el Cristo, en Jesús. Hay religiones que no niegan a Jesús, ¿cierto? Hablan de Jesús, es un buen maestro, fue un buen profeta, pero no es Dios, pero no es el único camino. Hay otros caminos también. Bueno, son personas que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Si eres una persona que estás viviendo según tus ideas y no según lo que el Señor dijo, no has creído. Y por lo tanto no eres parte de la iglesia de Cristo. Ahora, como les dije, esto no significa que un creyente lo tiene que saber todo, pero el creyente mira cuál es la evidencia. Va estudiando y se da cuenta que cree cosas que la Biblia no enseña y se va limpiando, y se va despojando, y se va arrepintiendo, y va orando al Señor, sigue limpiándome Dios, muéstrame. No tiene una actitud soberbia ante la verdad, sino que se humilla. Yo he visto a personas que dicen ser de Dios y la palabra de Dios los confronta con algo que ellos creen que es un error y lo que hacen es tapar la Escritura, no oír la voz de la Escritura. Ellos dicen, pero mi pastor me enseñó así, pero el apóstol tal dice así, pero el profeta tal dice así. Muy bien, di lo que quieras, pero nosotros creemos que Jesús es el profeta de Dios, que Él dio a conocer al Padre y trajo su voluntad. No nos guiamos según hombres o según seminarios o libros, sino según la voz de Cristo. Hebreos 1 dice, Dios nos ha hablado en otros tiempos por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, en la Escritura. Eso es creer que Jesús es el Cristo, que Él ha hablado la verdad, que sus palabras son verdad, que la Biblia es verdad.
que todo aquello que no se conforme a su verdad es mentira, sin importar quién lo diga. El sacerdote, ¿cuál era la función de un sacerdote? Presentarse delante de Dios para interceder por el pueblo. E iba con un sacrificio para el perdón de los pecados, ¿cierto? Bueno, cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, cree que Jesús es el único medio para llegar a Dios. Que solamente podemos ser salvos a través de la persona y obra de Jesucristo. Que Él se presentó, pero que Él también fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Si hay una persona que dice que cree que Jesús es el Cristo, pero cree que puede ser salva por sus obras, ¿estará creyendo que Jesús es el sumo sacerdote? Una persona que dice que Jesús es el Cristo, pero cree que hay otros medios para llegar al Padre, ¿estará creyendo en Jesús como la Biblia lo dice? Si estás creyendo que tu bautismo te salvó, que el repetir una oración te salvó, que la cena del Señor te salvó, que el tener padres cristianos te salvó, y no estás creyendo que la salvación es únicamente por la obra y sacrificio de Cristo, ¿estarás creyendo en Él conforme a las Escrituras? Hermanos, el Hijo de Dios cree que Cristo presentó un sacrificio perfecto y que fuera de ese sacrificio no hay salvación, no hay perdón. El hombre está bajo la ira de Dios y la única forma en que pueda ser perdonado es a través del Señor Jesucristo, no por obras. Pero también se ungía a los reyes. ¿Y cuál era la función de un rey? Gobernar. Y una persona que cree que Jesús es el Cristo le reconoce como el Señor soberano, quien reina. ¿Y cuál es la evidencia que lo reconoce de esa manera? Que se somete a su voluntad. No vive según lo que Él quiere, vive según lo que el Señor manda. Se somete. Algunos dicen, Cristo puede ser tu Salvador, pero no necesariamente tu Señor. Eso lo puedes hacer más adelante, te comprometes después. No es verdad. Si tú lees los Hechos, la predicación de los apóstoles, ¿sabes cuántas veces se menciona a Jesús como Salvador? 2. ¿Y sabes cuántas veces se menciona a Jesús como el Señor? 100 veces aproximadamente. Es que Jesús no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Ahora tú puedes decir, Él es mi Señor, pero la evidencia es que vives como Él pidió. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Maravilloso. Eso nos ayuda a ver quién es de Dios y quién no. Y el Señor lo hace para nuestro bien. Para cuidarnos de los falsos, pero también para que no te engañes y no lo eres y procedas al arrepentimiento. Entonces, creer que Jesús es el Cristo no es cualquier cosa. Es creer en Él como la verdad, como el único sacrificio para nuestra salvación y como aquel a quien debemos someter nuestra vida. ¿Cierto? ¿Cómo es el llamado ahora? ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús? ¿Cuántos han venido por primera vez? Pasen al frente y repitan esta oración después de mí. Y si lo hacen con sinceridad, son salvos. ¿Alguna vez Jesús hizo eso? ¿Alguna vez los apóstoles hicieron eso? ¿Sabes cuál fue el llamado de Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Qué diferente, ¿no? ¿Sabes qué significa eso? Lo que tú pensabas para tu vida
se queda afuera. Tus planes se quedan afuera. Tu manera de pensar se queda afuera. Ahora te niegas a ti mismo y me seguirás. Algunos predican a Jesús como una persona que te asesora para mejorar tus planes, ¿no? Entonces tú tienes planes para tu vida y Jesús es alguien que te va a asesorar para alcanzarlos de una mejor manera. No, hermanos. Cuando vienes a Jesús se acabó tu vida y ahora Él vive en ti. Se acabaron tus sueños, tus planes, tus metas. Ahora vives conforme a la voluntad del Señor. Ese es un cristiano. Ese es un hijo de Dios. Otro fruto, acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, la Escritura dice: el viento sopla de donde quiere. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué significa? Que la obra del Señor es un misterio, es una obra espiritual. No podemos explicar. Yo no te puedo decir a qué hora me salvó el Señor. No te lo puedo decir. ¿Cómo hizo Él para cambiar mi corazón? No lo sé. Pero el mismo pasaje dice: pero puedes oír su sonido. Es decir, nosotros no podemos ver el viento, pero podemos ver evidencias, podemos oír, podemos ver que las cosas se mueven, ¿cierto? De la misma manera, nosotros no podemos ver cómo Dios cambia un corazón, pero sí podemos darnos cuenta porque hay frutos, hay evidencias. Es decir, cuando Dios pasa por la vida de una persona, no queda igual. Así como un torbellino pasa por un lugar y ese lugar ya no queda igual, lo mismo sucede con Dios. Y mucho más, porque Dios es más poderoso que un torbellino. Como el hermano Paul Washer ponía un ejemplo maravilloso, ¿cierto? No sé si lo habrán oído, pero lo voy a poner. ¿Qué pasaría si el día de la predicación quedamos a las 10 de la mañana, ¿sí? Yo llego 10:15 y les digo: hermanos, perdonen la tardanza. Lo que sucede es que cuando estaba volteando la esquina, un camión me pasó por encima. Y cuando me estuve levantando, pasó otro y me hizo volar hasta la otra esquina. Y por eso me demoré 15 minutos. Perdón. Tú vas a pensar dos cosas: o este hombre está loco o está mintiendo. ¿Por qué? Porque no es posible que 2 camiones me pasen por encima y yo esté como si nada, bien vestido, peinado. Ahora la pregunta es: ¿quién es más grande y quién es más poderoso? ¿Un camión o Dios? Entonces, ¿cómo es posible que digas de que has conocido a Dios, pero no has cambiado? Sigues igual. Cuando Dios pasa por encima tuyo, no eres el mismo. Y aquí hay una evidencia clara. Cuando Dios salva a una persona, esa persona ya no practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Pero el Hijo de Dios no practica el pecado porque tiene una nueva naturaleza. Eso estábamos meditando ayer. Ahora hay que explicar esto para que no haya confusión. Esto no significa que el creyente no peca. El Hijo de Dios sí peca.
Por eso la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. El cristiano sí peca, pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Una persona que practica el pecado es una persona que tiene un estilo de vida continuo en el pecado y que se deleita en él. Por ejemplo, una persona puede jugar fútbol, pero otra persona puede practicar el fútbol y tú puedes ver la diferencia. Uno es torpe, no, se cansa rápido, el otro está entrenado, puede correr 2 horas, es muy hábil, se deleita, es su vida. El otro ya quiere irse a su casa a descansar. A mí me pasa eso, yo a veces juego al fútbol, no lo practico y ahí estoy y ya me estoy aburriendo, sobre todo cuando vamos perdiendo ya me quiero ir. Pero otros están ahí. ¿O no es algo así? El que practica el pecado vive en el pecado. No procede al arrepentimiento, se deleita en él. No confiesa su falta delante del Señor. Él peca, pero vive como si nada. Pero el Hijo de Dios, cuando cae en pecado, el Espíritu Santo lo reprende. Y hay un dolor profundo en nuestro corazón. Hay un llanto amargo por pecar contra Él. Y no podemos vivir en ese pecado. Y procedemos al arrepentimiento y volvemos a Él confesando nuestra falta y nos apartamos. Y podemos seguir teniendo una lucha muy fuerte, pero luchamos, no estamos entregados, luchamos. Y el Señor nos va dando victoria cada vez más porque tenemos una nueva naturaleza. El creyente podría caer temporalmente en el pecado, en el engaño del pecado, pero luego, como es del Señor, hay un llanto, hay un dolor profundo. Pero el que no es, no hay eso. No hay dolor por pecar contra Dios, puede vivir así. Te hago una pregunta. Esposo, cuando discutes con tu esposa, ¿puedes vivir tranquilo? ¿No sientes nada en el corazón? ¿No es verdad que no puedes dormir? Tú dirás, ¿y quién eres tú para hablar eso? Soy casado, por si acaso, sí. Y han habido noches en que no he podido dormir. Es que es el Señor. Antes no importaba con quién me peleaba, me gustaba pelear, podía vivir tranquilo. Ahora no, porque hay un nuevo corazón. Y algunos que practican el pecado toman ejemplos bíblicos para excusarse y justificarse. Uno de ellos es David. Pero mira David, lo que hizo. Sí, es verdad, un creyente puede pecar de una manera terrible. No solamente David, mira a Pedro. Y dicen, sí, pero él estuvo mucho tiempo así y no confesó su falta delante del Señor hasta después de tiempo. Es verdad, pero él dice, mientras callé sentí que mis huesos se consumían. ¿Tú crees que David estaba feliz en ese periodo? ¿Tú crees que podía salir de compras como si nada hubiese pasado? Se estaba consumiendo por dentro. Eso le sucede al Hijo de Dios cuando peca. Y puede andar en dureza por un tiempo, pero la obra del Espíritu Santo lo consume. Lo consume. Porque la nueva naturaleza que tiene es contraria al pecado. El Hijo de Dios no practica el pecado. No vive en él. El Hijo de Dios cae en el pecado. El impío vive en el suelo. Y no se levanta. Está ahí, se deleita, planea cómo pecar. El Hijo de Dios no planea pecar, Él cae, Él tropieza. El otro planea. Hermanos, hay una gran diferencia entre el Hijo de Dios y el que no lo es. Ojo, no me malentiendan, no estoy diciendo que el creyente no peque,
podría pecar de una manera terrible, pero no va a vivir en ese pecado. Su vida no va a ser así. Y tú puedes ver un hermano que está andando en santidad, de repente falla, cae, pero tú puedes ver, no es su estilo de vida. Él no vive así. Pero tú puedes ver otro que dice ser cristiano, pero su vida nunca crece. Siempre es el mismo. Entonces no es de Dios, porque Dios la obra que empieza la perfecciona. Ahora, el Hijo de Dios, una evidencia de que no practicas el pecado es que hay ese dolor, ¿cierto? En tu corazón. Pero no solamente hay dolor por el pecado nuestro y anhelamos que el Señor venga para ser librados de nuestra maldad, sino que también hay dolor por el pecado de otros, por el pecado del mundo. No nos complacemos en el pecado. Hijo de Dios, ¿puedes caminar por las calles de tu ciudad sin estar orando para que el Señor te guarde? ¿Puedes estar caminando, mirando a todo lado, feliz, sin agachar tu cabeza al piso por la inmundicia que hay? ¿Puedes estar delante de un televisor 2 horas sin que tu corazón se quebrante, se duela por todo lo que pasan allí? ¿O puedes estar viendo las novelas, los programas y te ríes? Sale un homosexual haciendo bromas y te ríes. Mujeres desnudas y te complaces. ¿Puedes? No estoy diciendo que tener un televisor es malo. No estoy diciendo eso. Pero ¿qué ves? ¿Puedes estar horas ahí? Sin que tu corazón se duela, sin que apagues, sin que cambies de canal. ¿Puedes? Si puedes hacerlo, debes de examinarte. Porque el justo Lot vivía afligido cada día por la conducta pecadora de sus vecinos. A veces se ha dicho que Lot es el cristiano carnal. No, era un justo. La evidencia que era justo es que se afligía. El cristiano carnal no se aflige porque es del mundo, es del diablo. Pero el Hijo de Dios se aflige por la maldad del mundo y ruega a su Señor que le guarde, que le perdone cuando se ha complacido en algo que no debería hacerlo. Y está clamando: Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven. El Hijo de Dios no practica el pecado. Y crece en eso. Ese odio hacia el pecado va creciendo cada vez más. Mientras más conoce al Señor, va odiando más su pecado. A veces alguno piensa que si más conozco a Dios, entonces voy a ver menos pecado en mi vida. Pero no necesariamente es así, quiero aclararlo. Cuando uno recién el Señor lo salva, ve su pecado, pero hay ciertas cosas que ignora. Pero va conociendo más al Señor y se va dando cuenta que hay ciertas conductas, ciertos pensamientos, ciertas palabras que son pecado. Y el chisme es pecado. Y empieza a ver maldad. Los malos pensamientos son pecado. La murmuración es pecado. El odio es pecado. Y cada vez ve más. No porque esté pecando más, sino porque hay más luz del Señor. Cuando hay más luz en un lugar, tú puedes ver más la suciedad. En un lugar oscuro no puedes ver qué hay allí. ¿Eso está pasando en tu vida? ¿Cada vez más ves tus pecados? ¿Ves tus faltas? ¿Ves lo que te falta crecer? ¿Los ves? Esa es la evidencia de que la luz de Cristo nos sigue alumbrando cada vez más. Vemos nuestra suciedad y le rogamos que nos limpie, que nos limpie, que nos limpie. Pero el que practica el pecado no ve su maldad. No la ve. No la puede ver. Porque tiene un corazón de piedra. Siguiente versículo. Capítulo 2, verso 29. Dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo
el que hace justicia es nacido de Él. Otro fruto, el nacido de Dios practica la justicia. Y en este libro, la justicia tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Por eso miren lo que dice en el capítulo 1. Verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el capítulo 2, verso 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Eso es vivir en justicia, guardar los mandamientos de Dios. Dice el verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cualquiera puede decir yo conozco a Dios, yo soy hijo de Dios, cualquiera lo podría hacer. Pero una evidencia de que una persona verdaderamente es hijo de Dios es que guarda sus mandamientos. Ahora, no lo hace de una manera perfecta, es verdad, pero vive en eso y va creciendo en ese camino. El camino del justo es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Eso pasa con el justo. Va creciendo en justicia, va creciendo en obediencia, cada vez más, cada vez más. Entonces esto nos enseña algo. El cristiano no es aquel que simplemente ha dejado de hacer cosas malas. Sí, el cristiano ha dejado de practicar el pecado, pero ahora obedece a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente moralista que no se emborracha, no toma, no adultera, no ve pornografía. ¿Pero eso significa que es cristiano? No, porque no están cumpliendo los mandamientos de Dios. Y esto es algo para aquellos, bueno, aquí no hay muchos jóvenes, pero también lo voy a decir para que los padres puedan enseñárselo a sus hijos. Cuando un hijo nace en una familia cristiana, recibe una bendición, enseñanza, guía. Y esa enseñanza, esa guía, ese cuidado de los padres, lo cuida de la maldad de este mundo, ¿sí? Y este niño crece sin practicar cosas que otros niños hacen. Pero un peligro de eso es pensar que por eso ese niño es cristiano. Tal vez él no hace lo mismo que los demás, pero no anhela servir al Señor. Le es un fastidio ir a congregarse. Le es un fastidio oír su palabra. No ama los mandamientos de Dios. Simplemente no practica lo demás porque tiene un cerco que no le permite pasar. Pero no ama la santidad. Le aburre leer la Escritura. No quiere orar. Hay que estar empujándolo. No, el que es de Dios practica la justicia. Y el capítulo 5 de este pasaje, de este libro, dice en el verso 3, 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son, es decir, no son una carga pesada, no son un fastidio, su yugo es ligero. ¿Tú has visto personas que dicen ser cristianas, pero hay que estar rogándoles para que vayan a congregarse? Oye, ¿vas a ir? No sé, pero tienes que ir. Yo te busco, yo paso a buscarte si quieres, pero es que no sé. Cristianos que tienes que estar obligándoles a leer la Escritura, a orar. A un cristiano no tienes que obligarlo a hacer esas cosas, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, son una delicia, como dice David, más dulces que la miel. Su comida es hacer la voluntad del Padre. Es un deleite, no son gravosos. ¿Por qué? Porque tiene un corazón nuevo en el cual la ley de Dios ha sido escrita. En el incrédulo, lo que la ley de Dios le dice es lo opuesto a lo que él desea. Entonces la ley le dice, no codiciarás, pero él quiere codiciar.
Pero en el creyente, la ley de Dios le dice, no codiciarás, y eso es lo que anhela el creyente. Quiero ser como Cristo. Y es un deleite guardar sus mandamientos. Y aunque sea difícil y aunque el mundo nos aborrezca, es un deleite hacerlo. Pero hay algunos que no. Es una carga pesada. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Cuando a un impío se le exige vivir como un cristiano, sucede eso. Es una carga que no puede llevar, es muy pesada, es un fastidio. Pero el Hijo de Dios se deleita en hacer la voluntad de Cristo. Y quisiera mostrarles un ejemplo. Hermanos, realmente no nos va a alcanzar el tiempo para verlo todo, pero quisiera mostrarles un ejemplo de esto en Efesios capítulo 4. Verso 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muy bien, esto es lo que sucede en un cristiano. Hay una prohibición. El que robaba, no lo haga más. Deja el pecado. Pero Dios no le dice que deje el pecado y se quede sin hacer nada. Ahí tirado. No, le dice, si no, trabaja. Entonces ven, dejas el pecado, pero ahora empiezas a hacer lo que no hacías. Pero no queda ahí. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Y ayer mencionábamos, hay trabajos que no son buenos. ¿Tú crees que un cristiano podría trabajar vendiendo pornografía? ¿Proveyendo para el pecado de otros? ¿Podría hacerlo? No, porque el Señor le manda a hacer lo que es bueno. Y si está ahí y ve esto, se va a arrepentir. Lo va a dejar, porque es un hijo de Dios. El Hijo de Dios oye. Yo les cuento el testimonio de unos jóvenes ahí en la congregación donde estoy sirviendo al Señor, allá en Lima. Una vez una joven se me acerca y me dice, hermano, sí, voy a dejar la universidad. Y yo dije, ¿por qué? Porque lo que me enseñan no se conforma a la palabra de Dios. Me enseñan que el hombre es bueno. La Biblia dice que el hombre es malo. Y yo, para poder graduarme, tengo que hacer una exposición con todo eso y enseñar eso a otros. Y no lo haré. Yo le dije amén, gloria a Dios. Nadie le dijo que deje eso, pero pudo discernir, porque tiene ojos, qué es bueno y qué no. Otra hermana se me acerca unos minutos después y me dice, hermano, no haré mi doctorado. ¿Por qué? Porque si lo hago voy a tener que buscar otro trabajo y no voy a tener tiempo para congregarme. Gloria a Dios, hermano. Y surge la pregunta, entonces, ¿de qué van a vivir? Están buscando el reino de Dios primeramente y su justicia, y el Señor ha prometido añadir lo que ellos necesitan. El Hijo de Dios le cree. Realmente yo no sé cómo algunos artistas dicen que se han convertido, pero siguen trabajando en ese medio. Futbolistas que dicen que son cristianos, pero siguen ahí. Yo tengo un hermano que era futbolista, que estuvo a punto de firmar un contrato de 90.000 euros en España para un club. Y el Señor lo salva y me dice, un cristiano no puede estar ahí porque está lleno de pecado y de vanidad.
El cristiano sabe que debe de trabajar, pero en lo que es, bueno, entonces se dan cuenta, no es solamente dejar de robar, ahora trabaja, pero en lo que es bueno. Deja de hacer lo malo, pero ahora hace el bien. Y no queda ahí. Dice, para que tenga que compartir con el que padece. Yo pensaba que tenía que trabajar para mí. Yo pensaba que tenía que trabajar para mi familia solamente. Para tener una buena casa, para tener buenos muebles, para tener buena ropa. No. Debemos trabajar para compartir con el que no tiene. Y aquí no está diciendo que debes compartir con el ocioso, porque la Biblia dice que al ocioso hay que reprenderlo. Sino está hablando de personas que por diversas circunstancias no pueden tener recursos para vivir. Algunos por enfermedad, otros porque trabajan pero no les alcanza. Hay personas necesitadas y el que trabaja y tiene debe de ayudarle. ¡Qué maravilloso! Ese es el Señor. A nosotros nos han enseñado a ser vanidosos los falsos maestros, pero el Señor nos enseña a dar. Si yo estoy trabajando solamente para mí y no estoy viendo, no estoy atento con quién compartir, no estoy haciendo la voluntad del Señor. No estoy practicando la justicia. Ahora, a veces se ignora esto, pero si eres hijo de Dios te vas a arrepentir y vas a decir, amén, lo haré. Pero aquel que no es hijo de Dios va a decir, sí, no importa. ¿Y sabes por qué el creyente comparte con el que tiene necesidad? Porque otro fruto del creyente es el amor a los hermanos. Mira lo que dice Primera de Juan. Hermanos, el tiempo se nos agota, pero quisiera pedirles algo. Quisiera terminar esto rápidamente, que puedan tener paciencia, ¿sí? Ahí tengan dominio propio con sus estómagos, por favor, se los ruego. Un momento solamente, ¿sí? Se los ruego. No voy a ser como Pablo que predicó todo el día y toda la noche y uno se cayó y murió. No lo haré. Les ruego, por favor, ¿sí? Amén. Primera de Juan, capítulo 4. Verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra evidencia de que eres de Cristo es que amas a tus hermanos. No solamente amas a Dios, amas también a tus hermanos. Aquel que dice que ama a Cristo pero no ama a sus hermanos es mentiroso. Porque ¿cómo puedes amar a Cristo y no amar a su cuerpo? No, si yo amo al Señor, pero eso de congregarme, no creo que no, ¿eh? No es posible. No es posible. Si amas a Cristo, amarás a los hermanos. Ahora, el mundo nos ha vendido una idea de amor romántica, de palabras, falsa, pero Dios nos dice otra cosa en cuanto al amor. Veamos en el capítulo 3 de Primera de Juan, verso 14 en adelante, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Muy bien. ¿Quieres saber si estás muerto o si estás vivo? Pregúntate, ¿amas? Si es que amas a tu hermano, estás vivo. Por eso luego dice, el que no ama a su hermano permanece en... Y qué maravilloso es esto, porque no hay estado intermedio. No es que puedes decir, mira, yo realmente no lo amo, pero tampoco lo aborrezco por si acaso. No existe eso. Si no le amas, lo aborreces. Verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que no ama no es de Dios. Ahora, ¿qué significa amar? Venir a la congregación y decirle, oh hermano, cuánto te amo. Y le das un abrazo y lo besas. Sí, puede ser una expresión de amor, pero en eso no consiste el amor. Mira lo que dice luego, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿De palabra?
¿De lengua? ¿Abrió los cielos y dijo, hijos, los amo, y los cerró? ¿Cómo nos amó? Haciéndose hombre y dando su vida para salvarnos, para suplir nuestra gran necesidad. Bien, por eso luego dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sabes cómo se ama? Dando tu vida por los hermanos para suplir sus necesidades. Tanto necesidades espirituales como físicas. ¿Ves a tu hermano pecar? ¿Sabes cómo pones tu vida? Yendo a él, llamándolo al arrepentimiento. Si tú ves a tu hermano pecar y eres indiferente, no le estás amando. ¿Cómo amas a tus hermanos? Enséñale las Escrituras. Cuando sales de tu trabajo tienes el anhelo, quiero ver a mis hermanos, voy a visitarlos. En lugar de ponerme a ver televisión, voy a ir a mis hermanos a visitarlos para compartir el Señor, para cantarle al Señor, para orar. Dar nuestro tiempo, lo que el Señor nos ha dado, nuestras vidas. Y cuando dice dar nuestra vida no significa ser un mártir, puede llegar a pasar eso, pero habla de un sacrificio vivo, de hacerles bien. Porque tú puedes decir, no, si entra ahora un hombre a matar a mis hermanos, yo voy a dar mi vida por él. No vas ni a su casa a visitarlo para compartirle la palabra y crees que vas a morir por él. No, hermano. Ahora, el amor a los hermanos no solamente se manifiesta supliendo una necesidad espiritual, también física. Luego dice, verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tú puedes decir que amas, ¿cierto? Muy bien. Pero viene tu hermano y no tiene que comer. Y no le das. No estás amando. No tiene dónde dormir y no le das lugar. No le estás amando. No tiene que vestir y no le das. No estás amando. El amor se manifiesta supliendo las necesidades de los demás. No cerramos nuestro corazón. Damos de nuestro dinero, que no es nuestro, es del Señor. De los bienes que Él nos ha dado. Ahora alguien podría decir, bueno, hermano, pero lo que pasa es que yo realmente soy pobre. Y no puedo dar, no tengo que dar. No es verdad. Sí tienes que dar. Tú a este mundo viniste desnudo y ya no lo estás. Tienes algo. Entonces puedes dar. Tienes una camisa y dudo que aquí haya uno que tenga una sola camisa. Tienes pantalones, zapatos y no puedes dar. Por eso los hermanos de Macedonia son un ejemplo, porque en su extrema pobreza dieron más allá de sus fuerzas. Y el que Dios le ha dado en abundancia es para compartir, no para Él, es para compartir. En eso se manifiesta el amor. Recuerdan, el Señor dirá, me diste de beber cuando tuve sed. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos. Aquí esto lo aprendí de un hermano. Aquí hay hermanos que nos han tratado muy bien. Nos han puesto sus autos para llevarnos de un lugar a otro. Nos han dado alimentos. Gracias. Pero si eso no hacen entre ustedes, es hipocresía, es acepción de personas. Si no estás dispuesto a llevar a tu hermano a su casa porque el culto terminó tarde,
pero lo haces con un invitado de fuera. Eso no es agradable delante del Señor. Viene un invitado y le das tu casa, pero hay un hermano que recién se ha convertido, que no tiene dónde dormir y no le das. O al pastor sí, y a los demás no. Acepción de personas, eso no es amor. Eso no es amor. Quisiera que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 4. Les ruego, hermanos, tengan paciencia, por favor. Nosotros ahí en Lima estamos entrenados a dominar el hambre porque no tenemos límite de terminar en la predicación. Entonces el estómago suena, pero el Señor nos fortalece. Ya después vamos a comer. Hechos capítulo 4, verso 32, dice: y la multitud de los que habían creído en él era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes dónde pude ver esto de una manera viva y real? Una vez visité a unos hermanos en Venezuela y llegué a la casa de un hermano y a mí me gusta tocar la guitarra. Y yo vi una guitarra ahí, ¿no? Y le pregunto al hermano en la casa: hermano, ¿de quién es esa guitarra? Y él me responde: es tuya. Y yo empecé a reírme, ¿no? Qué gracioso el hermano. Hermano, ¿en serio? ¿De quién es? Es tuya, hermano. Yo todavía no le había creído, estaba todavía dudando y le vuelvo a preguntar: hermano, ¿de quién es? Y me dice: bueno, yo la compré, pero es tuya. Me di cuenta que no estaba bromeando. Luego me prestó un colchón inflable para dormir. Y luego el día siguiente le pregunto: qué bonito, ¿de quién es? Es tuyo, hermano. Bueno, ya no volví a preguntarle otra vez porque sé que está hablando en serio. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Ninguno decía: esto es mío, este es mi carro, esta es mi casa, esta es mi ropa. No, no es mío. Tenían todas las cosas en común. Solamente somos mayordomos. Si el Señor te dio algo es para administrarlo y ponerlo al servicio de los demás. Tu auto no es tuyo, te lo dio el Señor para servir a tus hermanos. Tu casa no es tuya, te la dio el Señor para servir a tus hermanos. Maravilloso, ese es el amor. Y luego dice, verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¡Wow! No había necesitado entre ellos. ¿Qué nos enseña eso? Que si hay un necesitado entre nosotros y permanece en esa situación, la iglesia está pecando. No es posible que mientras unos coman, otros no. No es posible que mientras unos tengan abrigos, otros estén pasando frío. No es posible. Porque tenemos las cosas en común y cuando uno se duele, los otros también. Los otros también. Maravilloso. Esta vida es hermosa, hermanos. Para el que no es de Dios le va a parecer, no, pero para el Hijo de Dios esto es hermoso. Es precioso vivir así. Vendían sus casas. Yo realmente conozco a muy pocos que son capaces de eso hoy. Dan sus propiedades, dejan sus trabajos para servir al Señor.
lo dan todo de sí, tendrán gran recompensa. Porque ni un solo vaso de agua quedará sin recompensa, ni uno solo. Maravilloso, tenían todas las cosas en común. Y aquí hay algo que quisiera decir. La necesidad, hermanos, no siempre es consecuencia del pecado. La pobreza no siempre es consecuencia del pecado, del diablo. Algunos dicen, si eres pobre, entonces, ¿cómo vas a ser pobre si eres hijo del rey? Debes estar en pecado tú. No es verdad. El que Pablo pasó escasez, ¿sí? Y era un hijo de Dios y fiel. A veces la necesidad es una prueba del Señor para ayudarnos a depender más de Él, ¿sí? A formar nuestro carácter, la humildad. Pero a veces cometemos un error. A veces un hermano, por ejemplo, cae enfermo y no tiene para ir al médico, para sus medicinas. Entonces un hermano se para y dice, bien, hay que ayudarle, hay que dar. Y uno se levanta y dice, espera un momento. De repente Dios lo está probando y no podemos interferir en la obra de Dios. Hay que dejarlo que aprenda. Tendría una respuesta para esa persona. Es verdad, Dios lo está probando, pero también está probando a los que están a su alrededor. Cuando hay un enfermo, cuando hay un necesitado, la prueba no solamente es para él, y tal vez ni siquiera es para él, es para tratar con nuestros corazones, con nuestro egoísmo muchas veces, y enseñarnos a ser generosos. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿O acaso cuando te cortas el dedo tú dices, que aprenda, y tu boca dice, que aprenda? No, todo tu cuerpo va, ayuda y sana. ¿Cierto? Así es la iglesia del Señor. Así es. Ayudarnos los unos a los otros. Ahí en la iglesia donde sirvo, el Señor siempre nos manda enfermos cada mes. Siempre, 2, 3. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enseñando a amar, a desprendernos de lo que el Señor nos da. Y miren qué maravilloso. Dice que vendían las cosas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ofrendaban. Ahora, algunos toman esto para distorsionarlo y robarte. ¿Ves? Tráelo al altar, tus cosas. Vende tu casa y tráelo al altar. Y a la semana siguiente ves una camioneta nueva para el pastor, una buena casa, ¿cierto? Buenos trajes, la mejor ropa, la mejor comida. Eso no es de Dios. Porque mira lo que dice. Verso 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No se le daba a los apóstoles y ellos se lo quedaban. Los apóstoles veían quién tiene necesidad. Y repartían a cada uno. ¿Saben, hermanos? Para eso son las ofrendas para la iglesia. Para repartirlos a cada uno según su necesidad. Ofrenda para la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Nosotros. Pero a veces, ¿para qué se utiliza el dinero? Hay que poner un mejor piso, mejores asientos, más cómodos. Hay gente que no tiene qué comer y estamos gastando en cosas que van a ser quemadas un día. El carro del pastor. Dale una bicicleta y dale de comer a los hermanos. El día en que la necesidad de los hermanos esté suplida, bueno, hay que, porque los lugares a veces sirven, hay que arreglar algo, pero primero son los hermanos. El lugar donde nosotros nos congregamos, bueno, no donde el pastor Martín, sino donde ahora estoy sirviendo, alquilamos un lugar y no tenía techo, ni piso, tierra. Y ahí nos reuníamos. Y las paredes de ladrillos, todo feísimo. Ahí nos reuníamos. Y empezó la época de lluvia. La época de lluvia. Yo un día fui a congregarme con cierta incredulidad. ¿Vendrán los hermanos o no? Bueno, fui así. Y llego y no había nadie. Pero de ahí empiezan a salir del baño, porque el baño sí tenía techo, uno por uno. Así, todos estaban metidos adentro. Gloria a Dios, son hermanos que no vienen por las cosas. Y les dije, hermanos,
Y tenemos una necesidad, hermanos. Tenemos que tener un techo. Nuestras Biblias se van a mojar. ¿Sí? Pero les dije, pero mientras hayan hermanos enfermos, con necesidad, es preferible quedarnos sin techo, sin local. Podemos irnos a un parque, pero no podemos permitir que haya necesitado entre nosotros. Y la iglesia está creciendo en eso. Tú tienes que ver sus rostros cuando hay un hermano enfermo y se pide para ayudarlo. Están contentos. ¿Saben por qué? Porque nos hemos conducido con transparencia. Ellos saben que sus ofrendas no las tomamos para enriquecernos. Ni siquiera tenemos muchas ofrendas. Son hermanos, somos hermanos que con las justas tenemos para comer a veces. Pero dan de su tiempo, de su esfuerzo, y contentos, con alegría de corazón, porque saben que no les vamos a robar su dinero, porque son testigos de lo que se está haciendo. Son testigos que se fue a llevar alimentos al hermano. Fue testigo que se le dio medicinas al familiar de tal hermano. Son testigos de que ese hermano no tenía pasajes y se le dio. Son testigos. Hermanos, esa es la vida de amor, supliendo nuestras necesidades los unos a los otros. Y Proverbios 3 dice, no te niegues a hacer el bien cuando es debido. No digas a tu prójimo, vuelve mañana y te daré, cuando tienes que darle. ¿Sabes qué? El amor de Dios no solamente se extiende hacia nuestros hermanos, también hacia nuestros enemigos. Tiene hambre, dale de comer. Al incrédulo, dale. Hermanos, su ciudad es muy grande y yo estoy seguro que pasa lo mismo que en Lima. Gente en las calles, necesitada. Hay otros que piden para sus vicios. ¿Sí? No debes de proveer para eso. Dale de comer si quieres, pero no le des para proveer para sus vicios. Pero hay gente verdaderamente necesitada. No podemos ser indiferentes. Debemos de darle. El Señor en esta parte conmigo trata de una manera muy dura. Yo tengo que viajar del local de la iglesia donde estoy sirviendo hasta mi casa como 1 hora y media por medio de la ciudad. Y hay de esa gente, hay de esas personas. Y una vez yo subí una niña para vender un pastelito. Y pasó, y antes de que pase por mi lado, yo recuerdo que le pregunto a mi esposa, ¿quieres un pastelito? Y mi esposa me dice, no tengo hambre. Y pasó la niña, me ofreció y no le compré. Eran las 12 de la noche. Le quedaba un pastelito a la niña. Y pasó y no le di. Un sol valía 3, 4 pesos. Cuando sucedió eso, automáticamente el Señor, has pecado. Y yo volteé y la niña ya no estaba, había bajado. Y créeme, yo no sabía qué hacer. Estaba desesperado. Y la razón por la cual no me eché a llorar en ese bus es porque no quería hacer un show delante de las personas. Pero lágrimas me salían orando, Señor, perdóname. No le di. O sea, ¿tengo que dar solamente cuando tengo hambre y puedo comerme algo? En lugar de ayudarla y que se coma eso. No le di. El Señor duramente. Otro día estaba caminando por la calle, había una mujer vendiendo sus cosas. Pasé de frente y el Señor me recordó, ¿otra vez? No, Señor. Porque cuando disciplina el Señor, aprendes. No, Señor, y me volví y le di. Pero el Señor me hizo entender algo. No es suficiente darle esto. Predica. Amén, Señor. Y la mujer estaba tirada en el piso. Me siento con ella a hablarle del Señor. Y yo veía a la gente pasando y mirando así. ¿Qué importa? Si el Señor descendió hasta las partes más bajas de la tierra, a una cruz, para salvarnos, ¿cómo no humillarnos
haciendo bien a los hombres. Si el Señor de la gloria se humilló, nosotros que somos polvo, menos que nada, no nos podemos humillar. Amor. Y la Biblia dice que cuando hay una necesidad, primeramente los de la fe y después los demás. Entonces, sirvámonos los unos a los otros, ayudémonos los unos a los otros, amémonos. Y que ese amor también se extienda hacia aquellos que no conocen al Señor. Hay un fruto más, hermanos, pero vamos a dejarlo allí. Ha sido un gozo compartir con ustedes. No sé, no creo que tenga otra oportunidad para estar con ustedes. Ha sido un gozo. Ha sido un gozo y ruego que la palabra del Señor dé fruto en sus corazones. Amén. Y que vivamos como el Señor manda. Somos la iglesia de Cristo. Hermanos, voy a decir algo que tal vez no sé cómo la vayan a tomar, pero nosotros no somos la iglesia de Calvino, de Lutero. Nosotros no somos la iglesia de la Reforma. Somos la iglesia de Cristo. Y debemos vivir como la iglesia vivió. Cuando nos examinamos a la luz de la Escritura, estamos muy lejos. Eran humildes, tenían todas las cosas en común. Debemos de aprender de la iglesia del Señor, de las Escrituras. No del mundo, no de las modas, no de denominaciones, sino del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Amado Padre, Señor, gracias por tu palabra. Hay tanto que decir, Señor, porque tu palabra es abundante, es maravillosa. Te ruego que nos ayudes, Señor, a crecer en esto, en fe, en aborrecer el pecado, en amar la justicia, en amarnos los unos a los otros. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque muchas veces no hemos vivido como a ti te agrada, pero enséñanos a ser mansos y humildes de corazón. También te ruego, Señor, que si hay alguien que no ve esto en su vida, lo salves, que se arrepienta, Señor, y cree en ti. Pues esto no lo puede hacer hombre alguno en sus fuerzas, sino solamente aquel que ha nacido de nuevo por tu poder. Obra en nosotros, Señor. Amén.